Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a estar aquí un día más, preparados para tener un estudio bíblico. Hoy continuaremos con el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que le dio a Juan. Así que vamos a estar estudiando un poquito más la palabra del Señor, vamos a estar meditando en lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere decir. Así que os invito pues que ya vayáis preparando vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Estamos en la recta final de este libro y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos quiere hablar, nos quiere decir hoy. Saludar a todos los hermanos, los que os estáis conectando. Déjame que desconecto el sonido del móvil, que no sea que alguien llame. Bien, vamos a hacer una oración en primer lugar. Le vamos a pedir al Señor su dirección y comenzamos, oramos. Padre, aquí estamos un día más agradecidos de que tú estás con nosotros siempre. Queremos pedirte tu dirección. Háblanos, que tu palabra, Señor, cobre vida en cada uno. Que tú, Señor, llegues allí en nuestro interior a las necesidades que tenemos. Aquellas cosas que deban ser cambiadas, trata tú con ellas. Obra tú, Padre, porque un día más necesitamos escuchar tu palabra, tu voz. Sabemos que es de vital importancia y que no podemos sustituirlo por ninguna otra cosa. No nos podemos descuidar en alimentarnos cada día espiritualmente de esta tu palabra. Por eso pedimos tu dirección, para que todo lo que podamos decir y hacer en este tiempo realmente venga de ti y con ese propósito que tú tengas en nuestra vida. Sigue, Señor, obrando en tu iglesia. Vivimos tiempos muy difíciles. Apocalipsis nos hace mirar hacia adelante, a un futuro seguramente no muy lejano, en el que estaremos contigo para siempre. Ayúdanos para entender y todo lo que viene, para estar preparados a todo lo que viene, Señor. Necesitamos fortalecernos en la fe y lo podemos hacer así a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos enseñe, danos sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pues bienvenidos queridos hermanos. Como hemos dicho, aquí estamos con el libro de Apocalipsis abierto, preparados en el capítulo 22. Y bueno, ahí hay hermanos que tienen por costumbre escribir en el chat en directo. Está bien saludar. Si uno no puede, está bien también. No es que sea obligatorio escribir en el chat, aunque a mí me alegra el escuchar vuestros saludos, saber que estáis ahí preparados, con ánimos. Así que déjame que repaso un poquito este chat en directo de este estudio que vamos a dar. Hoy es día 19 de agosto, estamos a jueves 19 de agosto. Miriam ha saludado, buenas noches Miriam. Benito, buenas noches. David, Liliana y David hijo y Daniela, bienvenidos familia, buenas noches. Ana Karina, buenas tardes, en Ecuador es por la tarde. Bienvenida. Carmen Reyes, bendiciones. Beatriz, buenas noches, querida Beatriz. Ahí están los comentarios que acaban de entrar y seguro que hay más hermanos escribiendo, conectándose. Pero nosotros vamos ya a ir empezando, aprovechemos el tiempo. Miguel Torres, acabo de ver tu mensaje, Dios te bendiga a ti también. Y estamos preparados, Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a seguir en el versículo 14. Apocalipsis 22, 14. Lo último que hemos visto, si recordáis, el día pasado fue acerca de Jesucristo. En el versículo 13 Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y ahí nos detuvimos hablando de un tema muy importante, que es la eternidad de Dios. Tener un Dios eterno marca la diferencia, lo cambia todo, evidentemente.
Y así empezaba el libro de Apocalipsis con estas palabras en el capítulo 1, y así termina el libro de Apocalipsis en este capítulo 22 con esta declaración: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, Cristo es el eterno. Y ahora dice en el versículo 44, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados, felices, dichosos. Estuvimos un día en esta serie de Apocalipsis viendo las bienaventuranzas de Apocalipsis. Y estuvimos viendo que a lo largo del libro de Apocalipsis aparecen unas cuantas bienaventuranzas. Ahí las estuvimos viendo. Están las bienaventuranzas de Mateo, que la mayoría conocen, allí en el capítulo 5 al principio. Pero en otros lugares de la Biblia también hay bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza se tendría que traducir como una exclamación de regocijo. Sería algo así como decir: ¡oh, qué felicidad, qué gran dicha! ¡Qué felicidad más grande! ¿El qué? Pues los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí se habla de aquellos que tienen derecho. Y para poder tener ese derecho hay que hacer algo. Hay que lavar las ropas. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Bueno, yo creo que los que estáis escuchando este estudio, yo creo que prácticamente todos, si leéis este versículo así como lo estamos leyendo, entendéis, ¿verdad que sí? Pero ahora imagínate a alguien que no está familiarizado con la Biblia, con el lenguaje, la enseñanza de la Biblia, alguien que por primera vez abre la Biblia y se encuentra con este versículo y lee: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, que es un anuncio de detergente. Bienaventurados los que lavan sus ropas, lavar las ropas, ¿qué quiere decir eso? Algunos se encontrarían con esa cuestión. ¿Qué representa eso de lavar las ropas? Bueno, nosotros conocemos la doctrina y aquí en Apocalipsis, en todo el contexto, sin duda lo hemos estado viendo, porque en repetidas ocasiones mencionamos las vestiduras de los que están en la presencia de Dios. Hay algún momento en el que Apocalipsis describe a una multitud que no se puede ni contar, vestidos todos con vestiduras blancas de lino resplandecientes. Y entonces ahí se hace una referencia: estos son los que han lavado sus ropas, y dice algo más: con la sangre del Cordero. Si alguien se encontró con este versículo, alguien que no está familiarizado con la Biblia, quizás no lo entienda. Pero si se encuentran con ese otro que dice de lavar las ropas y dejarlas blancas y resplandecientes y que están lavadas con la sangre del Cordero, lo van a entender menos todavía. Porque precisamente si tú lavas una prenda de ropa de color blanco en sangre, ¿cómo quedará? ¿Te parece que quedará blanca? Si tú tienes una camiseta blanca y la metes en un recipiente lleno de sangre y la lavas con la sangre, ¿cómo quedará la camiseta? Quedará teñida de rojo, pero no quedará blanca. Evidentemente ahí hay una metáfora, hay una enseñanza. Eso representa algo. Y es una doctrina que está extendida a lo largo de toda la Biblia, especialmente ahora en el Nuevo Testamento, cobra un sentido muy especial a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que dice bienaventurados es que si tú eres uno de los pocos, y cuando digo pocos, por un lado me hace sentir feliz, afortunado, y por el otro lado me hace sentirme como compungido, realmente me siento como entristecido. Porque pensar que de una humanidad tan grande, con tantos miles de millones de personas que han pasado por este mundo, cuando la Biblia dice que pocos son los que hallan el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, te deja así como el corazón en un puño pensando: pero ¿cómo puede ser que tantas personas rechacen una salvación tan grande? ¿Cómo puede ser que la gente no estén dispuestos a escuchar, por lo menos escuchar y valorar
lo que representa el mensaje de Dios, un mensaje de amor, un mensaje de salvación. Pero vamos a quedarnos con lo que nos toca a nosotros. Si tú crees que eres uno de los que tienen derecho al árbol de la vida, bueno, imagínate el privilegio. Durante estos estudios, yo de vez en cuando os hablo así de corazón a corazón, como diciendo, no sé si acabamos de asimilar, de comprender lo que quiere decir esto. Porque la teoría está ahí, la tenemos bastante clara. Pero ¿realmente asimilamos los conceptos que tienen que ver con la eternidad? ¿Comprendemos realmente? ¿Te entra dentro de ti ese mensaje? Porque aquí estamos diciendo nada más y nada menos que tener derecho a poder comer del árbol de la vida y de entrar por las puertas a la santa ciudad. ¡Qué privilegio más grande! O sea, tenemos que hacer un esfuerzo para asimilar esto, para comprenderlo, para apropiárnoslo, para realmente disfrutarlo, porque en esta vida puede haber privilegios exclusivos para unos pocos. Hay cosas que no están al alcance de la mayoría. Hay ricos y poderosos que tienen cosas que están al alcance de ellos solamente, porque hay que tener un gran poder adquisitivo, porque tienes que tener una posición de poder exclusiva. En este mundo hay clubs, hay lugares, hay cosas que están al alcance de muy pocos. Son situaciones, lugares, encuentros solo para VIPs, para personas importantes. Bueno, pues esto está a otro nivel. Esto no son VIPs, esto es mucho más lo que estamos hablando aquí. Si hay un lugar en la historia de la humanidad, en el universo, que sea exclusivo, un lugar que tenga unas características, bueno, que sobrepasa a todo lo demás que ha existido y existe en la Tierra, si hay algo sublime, si hay algo realmente que para describirlo nos faltarían todos los calificativos que hay en este mundo y se quedarían cortos, esa es la santa ciudad, la casa de Dios. Poder entrar en la casa de Dios, allí donde Dios mora, donde Dios habita, donde Dios es luz y lo ilumina todo. Poder tener acceso a ese lugar que está dentro de la santa ciudad, donde tú ves el trono de Dios y de ese trono sale un río de agua cristalina, tan cristalina que el más puro cristal queda corto, y a los lados de ese río crece el árbol de la vida. Si tú tienes derecho para estar ahí, en ese sitio, y para comer de ese árbol de la vida, no hay nada más. Nada se puede igualar a eso. Hermanos, el derecho que Dios nos ha dado por el simple gesto de creer no está al alcance de muchos. Eres uno de los pocos bienaventurados, afortunados. Cuando predicamos el Evangelio, tendríamos que predicar de esta forma. Cuando tú prediques el Evangelio a las personas que te rodean, aquellos que te conocen y no tienen a Cristo todavía, tienen que percibir en ti realmente la grandeza que Dios ha puesto en nosotros. Cuando tú prediques el Evangelio no tienes que ir con miedo, no tienes que ir cohibido, así como escondiéndote, dudando de lo que vas a decir. No puedes ir así. Si realmente crees lo que es la palabra de Dios, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees las consecuencias del Evangelio, que el que cree adquiere ese derecho de ser hijo de Dios, de poder estar un día entrando por las puertas en la santa ciudad y de poder comer del árbol de la vida que crece en ese lugar de la Nueva Jerusalén, cuando tú prediques a las personas tienes que hablarles como lo que eres, hijo del Rey de Reyes, como ciudadano de la santa ciudad. Y les tienes que transmitir ese mensaje para que ellos realmente digan, vaya,
pues yo también quiero lo que éste tiene. A veces vamos como con vergüenza. Claro, yo lo entiendo. La gente trata de ridiculizarnos. El mundo en el que vivimos menosprecia el mensaje y a los mensajeros del cristianismo. Vivimos en un mundo donde Satanás ha llenado el corazón de las personas de incredulidad y la mente de las personas pretenden ser muy sabios y haber adquirido conocimientos avanzados que han hecho que se desmarquen de todos estos locos que creen en estas cosas de la Biblia. Y si tú permites que eso te influencie, pues entonces te sientes como más pequeño y te da vergüenza decir yo soy cristiano. Pero no puede ser. O sea, tú tienes que tomar conciencia, asimilar que tienes un privilegio, eres bienaventurado, ocupas una posición que no se puede comprar con todo el oro y todas las riquezas de este mundo. El regalo que Dios nos ha dado es lo más grande que uno se podría llegar a imaginar jamás. Vamos a hacer un repasito de lo que significa lavar las ropas. Vamos a ver algunos textos y a comentar un poquito acerca de esto. Un tema que nosotros ya tenemos, me imagino, bastante claro, pero que tenemos que conocer bien para compartir con las personas y también para hacer lo que estamos diciendo, asimilar, tomar conciencia, apropiarnos de esa realidad. Y por supuesto, por si alguno que está ahí escuchando y aunque lleve tiempo y simpatice, le gusta ir a la iglesia, pero nunca se preocupó de que sus ropas sean lavadas, pues que dé el paso para que eso ocurra. Los que lavan sus ropas, lo primero que percibiremos en la Escritura al hablar de esto es que no se debe, el lavamiento de las ropas no se debe a nuestras obras. Yo no puedo hacer nada para limpiar mis vestiduras, sino que todo viene de lo que Cristo hizo. Todo lo debemos a Él. Cristo es el que nos permitió el poder lavar nuestras ropas, para que queden blancas, limpias, resplandecientes. Es muy interesante que estemos estudiando Génesis y terminando Apocalipsis a la vez, porque una y otra vez al estudiar Génesis pensamos en Apocalipsis, y una y otra vez cuando estudiamos Apocalipsis pensamos en Génesis. Y fue en el Edén, allí en Génesis, que se perdió el derecho a poder entrar por las puertas de la santa ciudad y comer del árbol de la vida. Seguramente yo creo que todos aún llegaremos dentro de un poquito, porque estamos estudiando Génesis, haciendo una exégesis, un estudio profundo de este libro, y llegaremos a ese momento en el que Adán y Eva pecan y pierden ese derecho. Ellos están en el huerto del Edén y allí hay un árbol de la vida y ellos podrían comer de ese árbol, pero perdieron el derecho en el momento de cometer el pecado, de desobedecer. En el Edén se perdió el derecho. Fíjate, el hombre no creo que fuese consciente de lo que estaba haciendo y de lo que iba a perder, lo que iba a representar. Si a Adán y a Eva le pasan una película de los males que iban a venir sobre la humanidad por culpa de la desobediencia, bueno, yo creo que al final hubiesen terminado pecando igualmente, porque desde Adán y hasta nosotros todos hemos pecado y muchos ya teníamos conciencia de lo que el pecado es, y sabiendo las consecuencias del pecado todavía los hombres pecan. Pero se lo habrían pensado más, quizás se hubiesen resistido más, porque cuando se perdió el derecho a estar en la casa de Dios y de poder comer del árbol de la vida, la verdad es que la vida del hombre se convirtió en un camino penoso, lleno de sufrimientos, de dificultades. En Génesis se perdió ese derecho, ahora en Apocalipsis se ha recuperado el derecho. ¿Y cómo lo hemos recuperado? Por gracia, sois salvos. Y esto no es de vosotros, no es por obras para que nadie se gloríe.
Ahora, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, nuestras ropas son lavadas con la sangre de Jesucristo. Y cuando tú eres lavado con la sangre de Cristo, eso te da derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la santa ciudad. Y esto hay que apropiárselo. Esto lo tienes que hacer tuyo. Yo antes os he dicho, este mensaje es para todos nosotros los creyentes, para tomar más conciencia, para seguir creciendo, para estar preparados para hablar de esto a otras personas, pero también he dicho algo y es muy importante. He dicho también quizás para algunas personas que estando en algunas iglesias, asistiendo, puede ser que incluso desde hace tiempo, todavía no hayan lavado sus ropas. A veces damos por sentado que uno porque va a la iglesia ya es salvo. Pero en ningún sitio de la Biblia vas a encontrar ese concepto. Ir a la iglesia es un fruto, sí, de la salvación. O sea, eso habla a tu favor. Si vas a la iglesia quiere decir que algo hay. Pero no basta con ir a la iglesia, tiene que ocurrir más cosas. Mira, yo te puedo dar un bote de detergente y te puedo dar un recipiente con agua y tú tienes ahí tu ropa sucia. El hecho que tú tengas el detergente en tu mano y tengas el agua en tu otra mano no quiere decir que tus ropas ya están lavadas. ¿Entiendes? O sea, uno puede tener los objetos, las cosas que se necesitan para lavar las ropas, pero el que las tengas no quiere decir que las ropas se estén lavando. Hay que lavarlas. Hay que pasar a la acción, hay que apropiárselo. Tú tienes el detergente y tienes el agua y la ropa sucia está ahí. Pero tú puedes quedarte mirando eso y decir, oh, este detergente, tiene que ser bueno este detergente. Tiene que ser como todos los detergentes que anuncian por televisión, ¿no? Los que lavan más blanco, los que hacen la colada, la hacen, bueno, perfecta, te dejan la ropa como nueva. Y tú tienes ahí el detergente y lo miras y lees sus características y lo hueles y dices, huele bien este detergente. Tiene que dejar un aroma a la ropa agradable y tiene que ser bueno. Además, me lo han explicado, mi vecino me dijo que este detergente es el que lava mejor. Y tienes ahí toda la información y lo tienes en tu mano y lo llevas para aquí, te lo llevas para allá, el detergente. Y tienes el agua ahí preparada, agua limpia. Pero la ropa sigue estando ahí en un montón sucia. Tienes que lavarla. Hay gente que puede ser que esté en la iglesia y puede ser que hasta que disfruten de todo eso, ¿no? Esto... como el detergente. Esto me gusta, aquí se está muy bien, esta gente es muy agradable. Y pensar que Dios me ama tanto, qué bien, cómo me gusta eso. Sí, pero tienes que hacer algo más, no te puedes quedar ahí. La salvación viene por un compromiso en firme. Es un pacto, no te olvides de eso. Es el pacto en la sangre de Cristo. Jesús lo dijo así, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos se derrama. ¿En qué consiste ese pacto? Bien, en un pacto, recuerda, siempre hay dos partes. En este caso está la parte de Dios y la parte nuestra, de la humanidad. En este pacto Dios ha prometido una serie de cosas. La más importante es la salvación. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, si tú lavas tus ropas con la sangre del Cordero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, porque yo lo entiendo, lo creo, lo acepto, lo recibo. El hecho de que cuando Cristo murió en la cruz, estaba muriendo por mí. No estaba muriendo porque los malvados judíos y los romanos le habían matado. No moría porque era una víctima. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Jesucristo no vino aquí a traer un mensaje y sorpresa, ahora van y lo matan, anda. No, Él dijo, yo para esto he venido al mundo, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Él sabía a lo que venía y aunque en su carne tuvo que luchar contra lo que le esperaba, si puede pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, había una voluntad. Jesús lo anunció en diferentes momentos, bastantes momentos, a sus discípulos. Es necesario que ocurra esto, me van a matar. Pero también dijo, al tercer día resucitaré.
Entonces, cuando tú crees que Jesucristo murió en la cruz, y no murió por no sé qué causa, no, murió por mí, murió para limpiar nuestros pecados. Cuando tú entiendes esto, hasta ahí lo estás entendiendo, pero no basta. Ahora tienes que hacer algo más. Tienes que creer, y creer es apropiártelo, y apropiártelo es obedecer. Recuerda que no es que Dios nos ofrece un regalo. A veces lo ilustramos así. Esto es un regalo, te lo doy. Tú lo tienes que tomar. ¿Sí? Es por gracia, no has hecho nada para merecerlo. No puedes comprarlo porque es mío. Si yo no lo vendo, da igual que tú tengas muchísimo dinero. Esto no está en venta. Es un regalo. Si quieres lo puedes tomar. Si lo rechazas, pues eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Pero cuando lo ilustramos así, eso está en un contexto. ¿De acuerdo? Quizás estamos ilustrando lo que significa la palabra gracia, lo que es la misericordia de Dios. Quizás estamos ilustrando eso, pero ahora yo te estoy hablando de un pacto. Y en este caso, yo te doy un regalo, pero esto tiene condiciones. Está condicionado, hay un pacto. Yo te ofrezco esto y es gratis, tú no tienes que pagar dinero por conseguirlo. Para recibirlo no tienes que hacer una penitencia, demostrar nada. Tienes que hacer algo, reconocer tus pecados, creer que esa sangre limpia esos pecados, pero cuidado, el mensaje del Evangelio no acaba ahí, es más amplio. Es un pacto, recuerda, hay condiciones. Y las condiciones es que tú aceptas obedecer todo aquello que en este pacto te implica a ti y tiene que ver contigo. En este pacto, en este trato que estás haciendo con Dios, Él te regala la salvación, pero tú tienes que estar dispuesto a introducirte en la iglesia, a ser parte de la iglesia, porque es la única forma en la que Dios está desarrollando su obra, su reino hoy en la tierra. Si no estás en la iglesia, no formas parte del reino de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. O sea, aquí no puede ser que alguien vaya por libre, porque no es la forma. O sea, yo no tengo ningún problema contra eso, pero la Biblia dice, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él enseña cómo es eso, cómo la iglesia se edifica, todo tiene que ver con la iglesia. El Espíritu Santo se mueve y obra dentro de la iglesia, es el cuerpo de Cristo, la cabeza manda sobre la iglesia, no manda sobre los miembros que fueron cortados y echados fuera, están ahí fuera, entonces ya no. Entonces cuando tú aceptas la salvación, estás aceptando algo. Por eso vas a encontrar en el Evangelio, en palabras de Jesús, en la doctrina de los apóstoles, vas a encontrar las condiciones. Jesús las dijo de diferentes formas. Por ejemplo, Él dijo, a ver si lo recuerdas, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. También dijo, ninguno que ponga la mano en el arado y mire atrás es digno de ser mi discípulo. Después, en casos particulares, Jesús confrontó a las personas para que realmente se diesen cuenta de que para recibir la salvación había un problema, y Jesús les mostró cuál era el problema para que lo resolvieran y recibieran la salvación. Uno que hemos citado últimamente en varias ocasiones es aquel hombre rico que se acercó a Jesús. Y era muy religioso este hombre, formaba parte de la religión. Se sabía parte de las Escrituras, guardaba los mandamientos. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y le cita unos cuantos, y dice, todos esos los guardo desde mi juventud. ¿Y qué le dijo Jesús? Estupendo, pues venga. No, le dijo, te falta una cosa. El problema de ese hombre eran sus riquezas. No es que las riquezas sean un impedimento para ser salvo. En este caso sí eran las riquezas porque él amaba más las riquezas que a Dios. En este caso él vivía por y para sus riquezas. Y si viene la salvación, las riquezas iban a seguir ocupando el número uno y no puede ser.
Ahí había un condicionante. Si tú quieres ser salvo, tienes que renunciar a todo y poner a Dios y las cosas de Dios en primer lugar en tu vida. A veces, ¿sabes dónde está el problema? Que cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos con miedo, pensando que las personas van a rechazar todo lo que digamos, y queremos suavizar el mensaje, y eso no lo podemos hacer. Yo sé que la figura del predicador en la calle subido encima de un cajón, arrepentíos pecadores porque arderéis en el infierno y todos moriréis y tal y no sé qué. Yo sé que esa imagen dices, es que eso asusta, ¿no? Echa para atrás a la gente y... No, sí, claro, Jesús no predicaba así. Yo no estoy diciendo que prediquemos de esa forma. Pero Jesús confrontaba a las personas con la verdad, con la realidad, con su problema. Y esa es la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio no se puede quedar hasta donde llegan algunos y después no continúan. No te puedes quedar diciendo Dios te ama y quiere que seas salvo. ¿Quieres recibir la salvación? Sí, la quiero. Haz una oración conmigo. Repite lo que yo diga. Señor, te doy gracias porque tú me amas. Y el otro repite. Y quiero aceptar a Cristo en mi vida como mi Salvador. Y el otro lo repite. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pero no se ha hablado de pecados. No ha habido arrepentimiento. La Biblia dice que sin arrepentimiento no puede haber salvación. Aquí estamos viendo en Apocalipsis dicho de otra forma, que si no lavas tus ropas con la sangre del Cordero, no puedes entrar a la santa ciudad ni tener derecho al árbol de la vida. A lo mejor el problema está en cómo predicamos, no en el oyente, sino en el mensajero, en el mensaje. Si tú no das toda la información a la persona no tiene toda la información, por lo tanto no tiene la capacidad de tomar una decisión en conocimiento de causa. Está decidiendo en base a la información que se le ha dado. Si yo digo, esto es un regalo, es la salvación, Dios te la ofrece, tú solo tienes que tomarla. Ah, pues dame, la tomo. Hay que explicarle, el mensaje del Evangelio explica que tú tienes un problema que se llama pecado, que por eso está ahí la salvación, y que si estás en pecado, estás muerto. El pecado ha provocado una separación con Dios. Estar separado con Dios te lleva a una muerte espiritual. Todo esto es lo que hay que explicarle a las personas cuando les predicas el Evangelio. Son principios lógicos con un fundamento legal que cualquier ser humano lo tiene presente, porque todos sabemos que en nuestros países, en nuestras vidas, hay leyes, y si se transgrede una ley tienes que pagar por ella, tienes que dar cuentas a la justicia. Entonces las personas tienen que entender que hay una justicia divina. Cuando Dios creó todo, estableció leyes, estableció normas, principios, para que precisamente todo siga en un orden, para que la vida sea posible. Entonces, si tú transgredes la ley de Dios, la Biblia dice, y le llama a eso pecado, que si pecas, pierdes la comunión con Dios, quedas separado de Dios. Y como Dios es la vida, si te separas de la vida, estás muerto espiritualmente. Entonces hay tres clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Cuando se combina la muerte espiritual y la muerte física, si tú mueres en tu carne, si tú mueres físicamente, y en ese instante de morir físicamente estás muerto espiritualmente, estás separado de Dios, entonces pasas a la muerte eterna. Todos los que mueren sin Cristo morirán eternamente, estarán muertos eternamente. Todo esto hay que decírselo a la gente. La gente tiene derecho a saber cuál es la situación en la que se encuentran. El mensaje del Evangelio no se puede diluir. Yo lo sé que nos pasa, tenemos miedos, yo soy el primero, que cuando hablas con alguien estás pensando por dentro, me va a rechazar, no va a querer escuchar, va a decir que no le interesa. Y entonces sin querer puede ser que nos pongamos a suavizar el mensaje, que queremos presentarlo todo muy bonito y todo, que a veces se suaviza tanto el mensaje
que da la impresión de que la persona, venga, va, si acepto a Jesucristo le estoy haciendo un favor. Se da esa impresión y no es eso. Y te citan Apocalipsis 3:20. Dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No sé si te lo puedes creer, pero yo he escuchado a predicadores sobre ese versículo y Cristo está fuera, lo han dejado fuera de la puerta, está en la calle y hasta hace frío y está pasando frío y está lloviendo y lo han dejado allí, ábrele la puerta de tu corazón, déjale entrar. Y dices, pobrecito Jesucristo, le voy a abrir la puerta y le voy a entrar, que entre un rato y se caliente. Quiere cenar contigo, no tiene nada que comer. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, el pobrecito eres tú que has dejado a Cristo fuera de tu vida. Si Cristo no está en tu vida, eres la persona más miserable que hay en la tierra, porque puedes tener todo lo que hay en este mundo, pero eso es vanidad de vanidad, es pura basura. Si has dejado al autor de la vida fuera, si has dejado a la luz del mundo fuera, eres digno de lástima, de compasión. Entonces el mensaje del Evangelio es el que es. Sí, confronta, claro que confronta, es que tienen que ser confrontadas las personas. Para poder llegar a lavar las ropas con la sangre de Cristo, tienes que hablar de lo que eso significa. A ver, piensa por un momento, ¿por qué crees que la Biblia usa esta metáfora? Piénsalo un instante, lavar las ropas en sangre. No es una imagen agradable. De hecho, hay iglesias que quieren ser muy modernas, en las que establecen principios como, mira, no hablemos tanto de la sangre de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de sangre, constantemente matando corderos por aquí y por allá, y esto echar para atrás a la gente. No nos pasemos con todo esto de la sangre. No, pero la Biblia habla de eso. Si quieres predicar la Biblia tienes que hablar de sangre. ¿Por qué crees que la Biblia habla así y no utiliza un lenguaje más? ¿No quedaría más bonito decir, y lavad vuestras ropas en el agua cristalina y resplandeciente del manantial de Dios? Eso suena mejor. Pero lavar ropa con sangre, esas historias de Apocalipsis, de esas batallas de sangre llenando las calles como ríos, a la altura del freno de los caballos, y muerte y tal y no sé qué. ¿Por qué crees? ¿Porque a Dios le gusta? ¿Es un Dios sanguinario? No, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esto es muy grave. Aquí, este mensaje, de este mensaje depende la salvación o la perdición eterna de muchas personas. Entonces no podemos andar ahí suavizando y que parezca todo lo bonito. No, esto es una guerra. Satanás sabe que ha perdido y que será destruido. Y Satanás no quiere que el reino de los cielos, que el reino de Dios avance. Quiere llevarse con él a la muerte eterna a todos los que pueda. En esta batalla las personas sufren. En este mundo, por culpa del pecado, la gente muere todos los días. Los niños mueren de hambre en países donde no tienen ni qué comer, ni tienen una medicina que tomarse. Ahora que el mundo está tan preocupado con las vacunas, ¿no? Y tenemos que ponernos las vacunas del COVID y tal y no sé qué. Y hoy en la radio estaba escuchando, pero hay países en este mundo que no tienen vacunas. Hay países del tercer mundo, se llama, que no tienen vacunas. ¿Se está preocupando a alguien por ellos? Pero es que ni siquiera es el problema ese. Porque es que los niños se mueren por simples infecciones, que nosotros tomamos un poco de antibiótico y se nos quita, y hay millones de niños en el mundo que por no poder tomar antibiótico, no vacunas, un antibiótico, se mueren, con sus vientres hinchados, llenos de infección, sin poder comer, sin tener un poco de leche con que alimentarlos. Este es un mundo de locos. Todo eso es por causa del pecado. Esta creación gime.
Estamos avanzando a pasos agigantados hacia las consecuencias extremas del cambio climático y hasta ahora los países de este mundo no han movido ni un dedo para intentar solucionar eso. Se han reunido en cumbres, la última en Madrid hace un año por ahí, gente de todo el mundo alojados en suites lujosas, comiendo y disfrutando y quedando para charlar y riéndose. Y al final del congreso de unos cuantos días, soluciones acordadas, cero, no hemos acordado nada, el mundo seguirá destruyéndose. Ahora los científicos alertan, la ONU dijo, estamos en un punto crítico, y ahora los gobiernos dicen, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos ahora? Hoy veía las noticias, los incendios están devastando el planeta. ¿Lo has escuchado en las noticias? En Grecia, en lo que va de temporada de verano, van como más de 500 incendios grandes, graves. Ahora mismo, cerca de Atenas, a 50 kilómetros de Atenas, hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosques. Se están evacuando barrios enteros, poblaciones enteras. ¿Has visto los incendios en California? Devastadores. Hectáreas y hectáreas y hectáreas achicharrada, quemado todo. Y así, la lista larguísima. El titular de la noticia que leí decía, los incendios devastan todos los países del planeta. Este planeta ya no aguanta más la acción del hombre. La Biblia no puede andar con rodeos, no puede venir con un mensaje, vamos a suavizarlo para que le suene bonito a la gente. No, cuando hay un peligro de vida o muerte, el mensaje es claro. Te vas a matar, reacciona, agárrate aquí, dame la mano. Si tú vas en un avión y resulta que se quedó sin combustible y hubo un fallo al repostar, cualquier historia, y resulta que hay que abandonar el avión porque se va a estrellar, no hay un lugar para aterrizar, va volando ahí por las altas montañas, yo qué sé, me estoy inventando, ¿no? Ponlo lo más dramático que puedas el vuelo. Y resulta que tú eres amigo del piloto y el piloto te llama y te dice, mira, no hay azafatas, no hay personal, vamos a decir, es un avión, es un vuelo así privado. Y el piloto te dice, mira, nos vamos a estrellar, pero tenemos paracaídas para todos. Entonces hay que ponerse los paracaídas y saltar antes de estrellarnos, porque si nos estrellamos no sobrevive nadie. Se lo tienes que decir a los pasajeros. Ahí hay un grupo, es un avión pequeño, 10 pasajeros. Y tú sales para afuera y ¿qué les dices? ¿Cómo les das las noticias? Piensas, mira, lo voy a suavizar un poco. Que no, tampoco se trata de que se asusten o de que darles ahí una noticia así tan mala. En 10 minutos el avión se estrella. Y tú sales, te sientas, te lo piensas, a ver cómo se lo digo, esperar el momento adecuado, porque ahora veo ahí dos que están ahí hablando entre ellos, no los voy a molestar. Veo ahí otro que está medio adormilado. Además ahora nos van a pasar el té en un momento, otro, esperaremos después del té. ¿Harías eso? ¿Sabes que en 10 minutos estarán todos muertos y no saltan en paracaídas? ¿Y tú, que eres el único que sabe la noticia, estás ahí callándotelo? Pero bueno, se lo voy a decir. ¿Y cómo se lo dices? Mira, tenemos unos paracaídas último modelo muy buenos. ¿Os gustaría probarlos? ¿Os gustaría probar los paracaídas? Tiene que ser chulo, ¿eh? Saltar en paracaídas desde un avión así. Sí, no, seguro que da miedo, pero igual podríamos probarlo. ¿Qué os parece a vosotros? Y no, tú sales y les dices a todos, este avión en 10 minutos se va a estrellar y si no saltamos en paracaídas moriremos todos. Y de pronto hay uno por allí que dice, yo no me lo acabo de creer, eso será mentira, alguna historia debe haber porque yo no me lo creo, no sé qué. ¿Y tú qué le dices? Bueno, no, le insiste, le dices, no, mira, me lo ha dicho el piloto, ven tú mismo, mira los aparatos de ahí que marcan todo esto. No, le insistirías, estás loco, no te puedes quedar aquí, si hace falta lo sacas a rastras.
Bueno, pues el mundo está en un avión que se estrella en poco tiempo. Todos los días mueren personas sin Cristo. Y si mueren sin Cristo, se están condenando para siempre. Tú puedes tener en tu mano el jabón y el agua, pero si no te pones y lavas la ropa sigue manchada. Los pecados están en la vida de las personas y la paga del pecado es muerte. Y si no limpiamos esos pecados con la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz, o sea, tú entiendes, ¿verdad? Es una metáfora, no es que vas a coger la sangre y te vas a restregar con ella. No, es que lo que representa es la muerte de Jesús. Cuando Él murió, esa muerte, su cuerpo entregado, el pan partido, su sangre derramada, esa sangre que cuando en la Santa Cena se bebe en la copa te recuerda esa sangre derramada. Es ese acto en la cruz. Cuando Cristo dice, consumado es, todo está hecho, he conseguido lo que venía a buscar. En ese momento ocurre algo poderoso, y es que Cristo ocupa el lugar de los pecadores. Pero para favorecerte de esa obra, para apropiarte de eso, tienes que tomar parte, tienes que entrar en el pacto, tienes que firmar ese pacto, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. No es con dinero, es gratis. El que quiera venga, va a decir ahí en Apocalipsis, el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Pero hay condiciones, claro que sí. Por ejemplo, en el avión, se va a estrellar el avión, vamos a morir todos. Sí, no, pero la buena noticia es que no tenemos que morir. Tenemos paracaídas para todos. Hay condiciones, ¿cómo te salvas? Tienes que ponerte un paracaídas y tienes que saltar del avión. Y uno dice por allí, no, yo no estoy dispuesto a eso. No, a mí no me gusta el paracaídas ese. Es de color rojo y yo me gustaría un paracaídas de color azul. No. Además, mira, yo pienso que puedo saltar sin paracaídas porque yo creo que no se puede. Si te quieres salvar, tienes que hacerlo de la forma correcta. No hay otro medio. Si no te pones el paracaídas y saltas, estás muerto. Si saltas sin paracaídas, estás muerto. Y si lo quieres hacer de otra forma, estás muerto. Eso es el pacto. No es que Dios espera de ti algo a cambio para salvarte. No le puedes dar nada, es por gracia. Pero para poder llegar a esa salvación tienes que cumplir tu parte en el pacto, en el acuerdo. Porque si no, no hay otra forma. No puede ser de otra manera. Lo que hace Dios es mostrarte el camino y decir, si vas por este camino, y tú dices, es que yo quiero ir por otro no llegas a la salvación. En el trato, este es el principio, yo te doy la salvación, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga. ¿En quién vas a confiar? ¿En el experto? Seguramente habrás visto alguna de estas películas en las que hay un grupo de personas, se encuentran en una situación a vida o muerte, y allí está el experto. Y el experto les dice, tendréis que hacer todo lo que yo os diga si queréis sobrevivir. Porque yo conozco este lugar, yo conozco la jungla, yo conozco la supervivencia, cómo hay que hacer. Y el experto les dice, ¿no? Tendréis que hacer todo lo que yo os diga si queréis salvar la vida. Pues en este caso es Dios quien sabe lo que tenemos que hacer para salvar la vida. En el pacto no es que Dios me exige algo porque yo le puedo dar a algo que Él quiera. Nada de lo que yo tenga, Dios no lo tiene ya. Yo no le puedo dar nada porque en realidad no tengo nada mío. Todo lo que hay a mi alrededor lo creó Dios. Los hombres crean cosas, sí, pero con la materia prima que le pertenece a Dios. Los hombres se apropian de las tierras y las explotan, pero esa tierra le pertenece a Dios. Yo no le puedo ofrecer nada a Dios para merecer la salvación. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Espera que crea en Él. Espera que esté dispuesto a obedecerle, porque la obediencia es lo que me llevará a la salvación, a la victoria. Y solo hay una manera, la manera de Dios. Hay que apropiárselo.
Cuando prediques el Evangelio, predícalo completo. No es que te quedes hablando de temas religiosos. No, es urgente que las personas sepan que si no tienen a Dios en sus vidas están muertos en sus pecados. Y que para llegar a ser salvo tienen que hacerlo tal y como dijo Dios que se tiene que hacer. No hay otra fórmula, no hay otra manera, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dicho de otra forma, no hay otro método, no hay atajos, no hay otro camino, solo hay uno. El camino, la verdad y la vida es Jesucristo, no hay otra manera. Y si alguien está escuchando esto y bueno, es consciente de que estaba en una iglesia porque le gustaba, porque el ambiente, porque yo ahí podía desarrollar mis sueños, mis ilusiones, me gusta mucho, puedo hacer cosas ahí que me atraen y me satisfacen, pero no has tomado ese compromiso con Dios. Mira, es muy triste, pero hay muchas más personas de las que nos creemos en iglesias. Por sus frutos los conoceréis. Hay señales que indican cuidado, cuidado dónde estás. Una de ellas es esto que hablamos a menudo. Cuando las personas que están en las iglesias y no quieren estudiar la Biblia, no aceptan la autoridad de la Biblia, no tienen hambre por la palabra de Dios. Cuidado, cuidado, porque esos son señales que están indicando que a lo mejor estás en una posición grave. Cuidado. Porque el Hijo de Dios necesita escuchar la voz de Dios. Es algo que le sale de dentro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. El creyente desea la palabra de Dios. Y ahí estáis vosotros. Con esas ganas cada día de decir, a ver qué es lo que hoy nos tiene que decir el Señor. Pero yo veo muchas personas en las iglesias que no tienen el menor interés en tener su devocional, en escuchar un estudio, en apuntarse a estudiar la Biblia en un seminario, tomar cursos por internet o por correspondencia en su casa. No, simplemente, no, yo soy cristiano, yo ya voy a la iglesia un día a la semana. Cuidado, cuidado, porque eso indica peligro ahí, ¿eh? No sé yo si el que vive de esa forma realmente había nacido de nuevo. Ser religioso es muy fácil. Solamente tienes que estar asistiendo ahí a la iglesia y creerte que ya eres. Y eso es un religioso. Pero el que ha lavado sus ropas ha tenido que lavarlas. ¿Has lavado tus ropas con la sangre de Cristo? Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 5 al 11. Acompáñame allí un momentito. Un pasaje muy conocido y que nos enseña una tremenda lección sobre esto que estamos hablando ahora. Es el pasaje del lavamiento de los pies que Jesús hace a sus discípulos. Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Primera vez que aparece la palabra lavar en este texto. Comenzó a lavar. Esa palabra, lavar, en griego es nipto. La palabra nipto significa lavar, pero lavar específicamente pies o manos. Eso es lo que significa nipto. Cuando un griego usa esa palabra, no es lavar cualquier cosa, no, es lavar las manos o los pies, una parte en particular del cuerpo. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas nipto? ¿Tú nipto los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás nipto los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, nipto, seguimos con la misma palabra griega, no tendrás parte conmigo. Y ahora fíjate, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y ahora lo que Jesús le dice, el que está lavado, y ahora ya no es la palabra nipto la que aparece ahí. El que está lavado es una palabra griega que es louo. Y louo también significa lavar,
pero en este caso es completamente a una persona. Louo significa lavar enteramente a una persona. Es como cuando te duchas, te bañas, te enjabonas todo, te lavas todos los rincones de tu cuerpo. Que eso es lo que hay que hacer. El que está louo, el que está totalmente lavado, no necesita sino lavarse, nipto, los pies. Pues está todo limpio, y limpio es otra palabra interesante, kapsaros. Kapsaros significa puro, el que está purificado. Y vosotros limpios estáis, kapsaros, aunque no todos. Y dice que esto lo dijo porque sabía que Judas le iba a entregar. Por esto dijo, no estáis limpios todos. Algunos, como Judas, estaban niptos, estaban lavando los pies y las manos, pero nunca habían sido louo, lavados totalmente, y por lo tanto no estaban kapsaros, purificados. Interesante, ¿verdad? Jesús está estableciendo el principio que nos lleva a la salvación. Para ser salvos hay que lavarse totalmente. Lo que estábamos diciendo antes, lavar las ropas en la sangre del Cordero. En este caso, la palabra louo significa lavar a una persona totalmente para que quede limpio, kapsaros, purificada. Y si tú ya estás lavado totalmente, si estás ya kapsaros, purificado, entonces ya no necesitas lavarte otra vez totalmente, sino necesitas lavarte nipto, una parte solamente. ¿El qué? Cada pecado que cometes en tu vida. O sea, Cristo a mí ya me purificó un día, el día en el que yo creí en Él y estuve dispuesto a aceptar mi parte en el pacto, y le dije, Señor, sé que no soy perfecto, pero me voy a esforzar todo y cada día para obedecer tu palabra. Voy a esforzarme en ser el hijo que quieres. Me voy a comprometer con la iglesia, te voy a obedecer, porque a partir de hoy soy tu hijo y como hijo quiero obedecer a mi papá que eres tú. En ese momento yo fui louo, lavado totalmente, y por eso fui kapsaros, purificado. Pero desde ese día yo he cometido pecados, pero cada vez que yo cometí un pecado, la sangre de Cristo lavó ese pecado, nipto. Ya no necesito lavarme totalmente porque ya he sido purificado, pero sí que cada día Cristo me tiene que limpiar ese pecado que cometí hoy, el que cometeré pasado mañana. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí, en este pasaje. Por eso dice, pero no todos estáis limpios, no todos fuisteis lavados totalmente. Está hablando de Judas. Judas forma parte de los 12, no te olvides. Tiene cargos importantes en el grupo, es tesorero. Tiene voz y voto como todos los demás. Participa en todo lo que el grupo hace. Si oran, él ora. Si están alabando, él alaba. Si hay que escuchar a Jesús, él lo escucha. Y si hay que servirle, hasta va y le sirve. Tenéis que hacer esto, y ahí va Judas y lo hace. Pero resulta que Judas no estaba limpio. No había sido lavado. Sus ropas no estaban lavadas con la sangre de Cristo. Tenía el detergente y tenía el agua, pero no la había utilizado. Estas enseñanzas nos tienen que abrir los ojos y ponernos en alerta para saber dónde estamos cada uno. Jesús está utilizando una práctica común para los judíos y otros muchos pueblos de la época, de los pueblos orientales. De hecho, en la Biblia, desde el principio, desde Génesis, ya aparece esta práctica del lavamiento de pies. Por ejemplo, capítulo 18, versículo 4, es la primera vez que se menciona en la Biblia el lavamiento de pies. Dice ahí que traiga ahora es cuando se le aparece Jehová a Abraham en el encinar de Manré. Aparecen 3 varones. Y dice, versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol.
esa era la costumbre. Cuando recibías visita, cuando venían invitados, peregrinos, cuando venía alguien a tu casa, la costumbre era esa, ofrecerles el agua, lo necesario para lavar los pies. Y la costumbre era esa, que si en tu casa tenías a un siervo, el siervo es el que hacía esa tarea, esa labor de lavar los pies a cada uno. A partir de ahí, si no hay siervo, bueno, pues el mismo dueño de la casa, como anfitrión, tenía esta tarea, podía ponerse a lavar los pies a los demás. En primer libro de Samuel, capítulo 25, primer libro de Samuel 25, 40 y 41, dice: a los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Ahí, bueno, tenemos una historia en la que Abigail es escogida por David para que sea su esposa. Esta es una costumbre de los reyes de esa época, lo podían hacer. David tuvo varias esposas y hablaron con ella: David nos ha enviado a ti para tomarte por tu mujer. ¿Y ella qué hizo? Mira lo que dice: y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Quienes han venido no es el rey, son los sirvientes del rey. Pero esta mujer los recibe en su casa y lo primero que dice es: voy a lavar los pies. Eso eran las costumbres. Entonces, los judíos tenían esas costumbres. De hecho, los judíos tenían dos tipos de lavamiento. Por un lado, había un lavamiento que tenía un propósito de purificación. Según en el hebreo es el lavamiento tobal, que lo practicaban los iniciados al sacerdocio. Cuando uno era consagrado como sacerdote, en la iniciación se lavaba a esa persona totalmente, todo el cuerpo, y se hacía como un acto de consagración. Esto eran los sacerdotes. La idea de ese lavado era como purificación, eras purificado. Y este rito también era como una iniciación a los prosélitos. O sea, los que no eran judíos y abrazaban la fe judaica, decían: creemos en el Dios de la Biblia, de los judíos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, queremos comprometernos con él. Se circuncidaban, hacían todos los rituales, y uno de los rituales que se hacían era el lavamiento. Se lavaban totalmente como un signo de purificación, porque como gentiles estaban contaminados. Entonces hacían este ritual de lavamiento. Y después el segundo lavamiento que los judíos practicaban era el lavado ordinario de manos, pies, y también aplicaban este ritual del lavamiento a los vasos, los recipientes utilizados en las comidas, que, como otras muchas veces pasaba, los judíos torcían la enseñanza de estas prácticas, y esto, que simplemente era algo que se enseñó por pura higiene y sanidad, ellos lo tomaban también como un sentido espiritual. Si comían sin lavarse las manos, o estaban contaminándose, pecando. Por eso Jesús les tuvo que enseñar y decirles: lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. En Marcos capítulo 7, en el versículo 23, ahí tienes esa referencia: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto viene porque ahí en el versículo 4 verás que dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, las camas. Y entonces vieron que Jesús viene invitado y Jesús no se lava. ¿Y por qué no se lavó? Para provocarles, para poderles enseñar. Y a veces vieron a los discípulos que comían sin lavarse las manos y se escandalizaban. Mira, nosotros, yo espero que tú también lo haces, ¿no? Por general, yo siempre que voy a comer, vengo de la calle, vienes del trabajo, lo primero que hago al entrar en casa es asearme, es lavarme.
A lo mejor no hay que lavar los pies porque vienes con un calzado, pero a veces sí, vengo de trabajar ahora en verano que hace calor y vengo con mis pies sucios, y entonces cuando llegas a casa te aseas, te lavas. Es lo normal. Pero alguna vez ha pasado, ¿no?, que estás por ahí de excursión, estás en un sitio, es la hora de comer y no tienes con qué lavarte las manos. Entonces yo como sin lavarme las manos. Tienes cuidado de no chuparte ahí los dedos, ¿no?, y tal, porque a lo mejor hay polvo en tus manos, pero no estás pensando, oh, estoy pecando, Dios me va a condenar, porque me voy a contaminar, porque no me he lavado. No, tienes cuidado, pero no por eso. Tienes cuidado porque no te vayas a poner malo en tu estómago, puedas coger alguna bacteria o algo, y tienes precaución por eso. Pero los judíos le daban esta enseñanza a fariseos, todo lo volcaban con los ritos, las supersticiones. El sacerdote se lavaba una vez totalmente, después ya no se volvía a lavar así, se lavaba las manos, los pies. ¿Quieres un texto para ver esto? Éxodo 40, versículo 12. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Aquí se habla totalmente, lavarlos con agua totalmente, porque este era el rito de iniciación. Pero esto se hacía una vez iniciados ya no se volvía a hacer este rito. Pero sí, mira ahora en el versículo 30 al 32, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Ahí lo tienes. Esta idea es la que toma Jesús ahora cuando lava los pies, y esto es lo que les transmite a sus discípulos. Vosotros ya os lavasteis una vez totalmente. No es que está imitando lo que hacían los sacerdotes, es que lo que hacían los sacerdotes, por fe, tenía que ver con lo que Cristo haría. El sacerdote venía a la presencia de Dios, pero tenía que purificarse primero. Ahora, cuando Cristo murió por nosotros, eso es lo que hacemos todos. Por eso la Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes. Ahora primero nos purificamos y después ya no tenemos que volver a purificarnos, lavarnos totalmente. Pero sí que tenemos que lavar manos y pies. O sea, esos pecados que vamos cometiendo durante nuestra vida, pero que Cristo los lava, los limpia. Cuando tú estás lavado totalmente, cuando tus ropas fueron lavadas con la sangre del Cordero, bienaventurado eres. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué os parece si nos ponemos de acuerdo y entramos juntos? Lo de los estudios de todos los días. Me estoy imaginando yo ahora, no sé cómo, cuando estemos allí en los cielos y lleguemos por primera vez a la ciudad santa de Jerusalén. ¡Qué momento! Intenta imaginártelo. Y de pronto nos vayamos acercando a la ciudad y de pronto estemos ante las puertas y de pronto empecemos a cruzar aquellas puertas, tanto que lo estudiamos. Seguro que os veré por allí, estaremos por allí, nos miraremos, cruzaremos miradas de complicidad. Anda, que no lo habíamos estudiado veces. Y aquí estamos, cruzando y levantaremos nuestros ojos y veremos esos 2000 y pico kilómetros de altura de la ciudad y miraremos las puertas mientras las cruzamos. Esto no es una ilusión, es real. Dios nos lo ha prometido. Un día lo estaremos disfrutando. Lo vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho la hora. Y creo que Dios ya nos ha dado un mensaje. Así que ahora se trata de rumiarlo, de digerirlo, de apropiártelo, de que se te quede dentro para que la palabra de Dios dé su fruto. Y nos despedimos. Y mañana, si Dios lo quiere, pues como todos los viernes a las 9 de la noche volveremos a estar aquí estudiando la palabra de Dios. Queridos hermanos, os amo de verdad con el amor del Señor. Por eso estáis siempre en mis oraciones.
y os mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y deseando que mañana nos podamos volver otra vez. Hasta mañana.